El muchacho no hablaba, solamente tartamudeaba. Le hemos preguntado qué pasó y el único que alcanzó a decir fue la mujer, la mujer. Abro la reja, levanto la llave, percibo un olor fétido, un olor a excremento. La señora comenzaba a retroceder y nosotros cruzamos la avenida Petituar. Ardía, mamá, me quemo, mamá. Y empecé y me saqué la ropa, no me importó delante de quién sea, me saqué todo, sentí que me quemaba. Esta historia me ocurrió en el año 97 en el distrito de Chorrillos. En el año 97 me encontraba cursando el cuarto año de secundaria, estudié en un colegio de la Fuerza Aérea en Surco y ahí realizábamos fiestas prepromoción en el Boulevard de Barranco, en las discotecas. Recuerdo que en esta ocasión, saliendo de la discoteca a plan de 4 de la mañana, 3:30 aproximadamente, con un grupo de amigos que siempre salíamos de Barranco y caminábamos hacia lo que es el Parque Kennedy de Miraflores para tomar las cúster que salían toda la Arequipa y nos llevaban hacia el Rímac, hacia el centro de Lima. Pero en esa ocasión hubo un conato de bronca, se podría decir, dentro de la discoteca. Y dos muchachos, que sabíamos nosotros que eran chicos sanos, tranquilos, habían tenido problemas con unos muchachos adentro. Entonces al salir de la discoteca, uno de los compañeros nos dice, ¿no? Muchachos, vamos a acompañarlos, vamos a llevarlos a los chicos porque los otros patas los vayan a seguir y les vayan a hacer algo. Como nosotros éramos 4, no le vimos problema y decidimos acompañar a estos muchachos. Les preguntamos dónde vivían y uno de ellos menciona que vivían en la curva de lo que es el Coliseo Mariscal Cáceres de Chorrillos, que no estaba pues a más de 10 cuadras del Boulevard de Barranco. Procedimos a acompañarlos. Hemos salido a lo que es la avenida Paseo de la República, hemos llegado a la altura de la curva donde está el Coliseo Mariscal Cáceres y al frente donde están las casas hemos entrado aproximadamente una cuadra y media, hemos dejado al muchacho y en vez de regresar hacia la avenida, uno de los muchachos dice, no, vamos por acá, una avenida también, pero que no era muy transitada, que no era una avenida principal, para regresar hacia lo que es la Plaza de Barranco, ¿no? Donde ya más o menos conocíamos y sabíamos por dónde regresar hacia el Parque Kennedy. Procedimos a caminar y la verdad yo no conocía esa zona. Cuando hemos resultado en lo que es el Parque Bolognesi, que es donde está la Escuela Superior de Guerra del Perú, ¿no? Hay como un cuartel militar que se encuentra en esa zona, pero es como un óvalo donde convergen varias esquinas. Entonces hemos llegado, no sabíamos para dónde ir. Al muchacho que nos había llevado, que era se podría decir el mayor del grupo, oye, ¿para dónde vamos? Vamos para acá. Regresar, la intención era regresar hacia la avenida Paseo de la República. Pero para esto uno de los muchachos dice, oye, un momentito, quiero orinar. Hemos salido de ese parquecito a una esquina y hemos visto una calle oscura, ¿no? Donde había un puente, se veía más o menos una distancia de una cuadra, un puente que cruzaba la avenida, pero esa calle era bastante oscura. Lo hemos acompañado hasta cierta altura y él se ha ido hacia ese puente, ¿no? La zona oscura, para que nadie lo vea, ¿no? Obviamente. Cada vez, mientras él más se acercaba al puente, más lo veíamos menos por la oscuridad. Pasaban autos esporádicamente que venían de la Costa Verde. En un momento en el que el compañero ya supuestamente estaba haciendo lo que había ido a hacer, viene un carro y alumbra la pared que daba para el puente y se proyecta en la pared la sombra, la silueta de una persona. Por la silueta, por la forma, era de una mujer. Pero lo que me llamó la atención era el tamaño de la sombra, ¿no? En esa época yo, pues, un adolescente de 15 años, no reparé en ese momento, pero sí me llamó la atención. Pasaron, pues, aproximadamente un minuto y el compañero no venía. Comenzamos a silbar y no obteníamos respuesta. Cuando en eso escuchamos un grito, así como un chillido, un grito bastante agudo, como de una mujer. Nosotros hemos corrido pensando de que le estaban haciendo algo al muchacho y no estaba por ningún lado. Hemos pasado el puente, lo hemos mirado atrás del muro, no había nada. Estábamos regresando hacia lo que es el cuartel y de la parte superior de arriba, que es como una rampa de jardines, el muchacho se tira, cae pues a una altura aproximada de 2 metros, se tira hacia donde estábamos nosotros, asustado y comenzó a correr. Nosotros pensamos de que algún fumón, alguien de la zona lo había atacado y le había hecho algo. Hemos corrido y ya en la parte más iluminada lo hemos alcanzado, lo hemos agarrado y le hemos preguntado qué había pasado. El muchacho no hablaba, solamente tartamudeaba. Nosotros mirábamos hacia
habíamos estado hacia la parte donde él se había ido y no veíamos nada. Lo hemos tranquilizado, lo hemos sentado, le hemos preguntado qué pasó y el único que alcanzó a decir fue la mujer. Y me percato de que su espalda tenía como una especie de arañón, como que alguien la había agarrado fuerte. No había sangre, nada, pero sí se notaba que había un jalón, una agresión. Nos hemos quedado sentados, ninguno de los 5 o de los 4 sabía para dónde ir, si regresar para el puente o irnos para el otro lado. Cuando en ese momento aparece un taxista que venía del otro lado, como del lado de la avenida de Paseo de la República, y qué cara nos habrá visto, que se sobrepara y nos pregunta, muchachos, ¿a dónde van? Nosotros no teníamos plata, obviamente, porque nosotros nos íbamos casualmente a hacer esa caminata de Barranco hacia Miraflores para tomar las Custer, porque no teníamos plata para taxi. Entonces yo opto por decirle al señor, no, señor, no se preocupe, no. El señor insistió, se para, abre su puerta y nos dice, vamos muchachos, yo lo saco de acá. Nuevamente le volví a repetir, no señor, no tenemos plata, vamos nomás. A la insistencia del taxista hemos subido, yo subo en la parte de adelante del copiloto, los otros muchachos atrás, y el señor estaba en dirección hacia la bajada, hacia el puente, y al momento que va a dar la vuelta en U para regresar, alumbra la parte del puente, la parte de este muro donde había desaparecido el compañero, y escucho que dice, no miren, agachen la mirada. Pero yo ya me había percatado de que había una mujer ahí en las sombras del puente, en la sombra de la columna del puente. No la miré la cara, no le vi los ojos, pero sí, mientras el señor dijo no la miren, yo ya me había percatado de esa presencia, y era una mujer, se podría decir, antigua, una mujer de épocas antiguas, con un vestido de todo negro, pero lo que me llamó la atención era el color de su piel, un color bastante pálido, casi blanco. Cuando escuché lo que dijo el taxista, yo también me agaché, el taxista giró y salimos de esa zona. El señor lo único que dijo fue, es una muerta, dijo así. Hemos salido, cuando ya estábamos llegando a la plaza de Barranco, que es donde le dijimos que nos dejara, el señor nos comenzó a contar que esos eventos normalmente sucedían en esa zona, que no era la primera vez que él veía este tipo de sucesos, que incluso había encontrado en su momento muchachos, personas ya convulsionando, botando espuma, y que en este caso agradeciera que no le había pasado nada a mi compañero. Desde aquel día, del año 97, me quedó esa duda, me quedó esa intriga de saber qué cosa es lo que yo había visto, hasta que años después, aproximadamente 15, 20 años después, escuché una historia similar, parecida, con lo que tiene que ver la mujer vampiro de Barranco. Esa es mi historia. Esto me sucedió en Santa Anita en el año 2002. Mi historia comienza en un día normal en aquel año. Nos estábamos alistando para el colegio, mi hermana pequeña, mi mamá nos alistaba para ir a desayunar. Mi papá también desayunaba con nosotras. En ese momento él se alistaba para irse a trabajar. Él era taxista, salía como a las 6:30 de la mañana. Nosotros teníamos que salir a las 7, nos íbamos al colegio y bueno, pasaba todo el día en el colegio, regresábamos a la casa y bueno, como era común, todos los días mi papá venía a almorzar, era lo normal, como a 1 de la tarde y todo eso. Pero qué pasa que justo ese día no llegó mi papá. Pero bueno, no lo tomamos importancia porque en aquella época no había celular ni nada, ¿no? Pasó la hora del almuerzo, almorzábamos con mi mamá, mi hermana pequeña y nos pusimos a hacer las tareas que dejaban en el colegio, ¿no? Estábamos haciendo las tareas y todo eso, y eso que era 3, 4 de la tarde. Compartíamos la casa, justamente el primer piso vivía mi abuela con mi prima, que mi prima la cuidaba. En el segundo piso estábamos nosotros viviendo y justo en nuestra salita pequeña que teníamos hacíamos las tareas y en eso escuchábamos que mi prima sube, ¿no? Que era lo normal. No nos llamaba la atención, subió a la azotea y a tender la ropa, ¿no? Que había lavado en el día. Nosotros seguíamos haciendo la tarea con mi mamá que nos enseñaba y en eso bajó y llamó a mi mamá. Nosotros salimos de la sala justo en el hall y empezamos ahí a hablar con ella. ¿Qué tal? China se llama, ¿no? ¿Qué tal, China? ¿Qué esto, qué el otro? Empezaron a hablar ahí con mi mamá, yo con mi hermana ahí jugando, lo que recuerdo. Y justo en el pasadizo que da mi sala hacia los dormitorios, la cocina y el baño, es un pasadizo largo. Y en eso yo me percato de que mi papá estaba caminando el pasadizo, ¿no? Lo veo caminando normal hacia la cocina y se mete. Recuerdo muy bien los detalles. Por ejemplo, estaba con su pantalón corduroy en esa época de color marrón, su casaca delgadita, verde,
y sus zapatos negros. Bueno, yo dije, mi papá habrá venido a almorzar y normal, no me percaté de más, ¿no? Mi papá entró y normal. Mi prima se despidió de nosotras, voy a seguir haciendo las cosas abajo con la abuelita y ya, ok. Bajó mi prima y nosotros nos metimos a hacer la tarea. Y ya era como que 5 o 6 de la tarde, y yo le digo a mi mamá, ¿y mi papá qué hora va a salir de almorzar, no? Porque yo pensé que había ido a almorzar a la cocina. Y me dice, hija, pero no, tu papá no ha venido todavía. Y dije, ¿qué? ¿Cómo? Pero sí, yo lo he visto a esa hora que vino China a conversar. Yo lo vi, mi papá ahí estaba caminando hacia la cocina. No, ¿qué habrás visto? No, hija, no. Pero de verdad, ¿tú también, Gris, la has visto? No, me dice, no la he visto. Me pareció raro. Dije, ¿qué? Pero si yo lo vi. Y como era 5 o 6 de la tarde, mi papá llegó eso de las... Era noche, 7 de la noche llegó. Entonces yo salgo, ¿no? Porque éramos de costumbre de llegar, papá, ¿no? Llegó al holcito, a la sala, ¿qué tal, hijas, no? Y yo, papá, ¿tú no has estado acá en la tarde? No, yo recién vengo. Y dije, ¿qué? Pero papá, yo te vi, justamente yo hago la mueca, ¿no? De cómo caminó, cómo entró a la cocina y cómo estaba vestido, le detallé todo. No, hija, y yo también lo veo, ¿no? Estaba vestido con un jean azul, estaba con una casaca y sus zapatos negros. Y dije, papá, tú con esa ropa no has estado. No, hija, yo recién vengo, seguro habrás visto así entre bromas. Me dijo, seguro habrás visto mi alma, así riéndose, ¿no? Como burlándose. Bueno, eso me causó mucha duda hasta ahora, porque han pasado tantos años. Investigué ahora ya mayor qué es lo que había pasado en aquel momento, ¿no? Investigué y bueno, resultó que puede ser un doppelganger o si no gemelo malvado o X, ¿no? Bueno, eso fue mi historia. Esto me pasó en el 2012 en Santa Beatriz. Yo estaba estudiando en Pampa Jesús María y en las tardes yo iba a Santa Beatriz. En el proceso, cuando estaba estudiando, ya habían algo llamado maratones, que no sé si hasta ahora lo seguirán haciendo. Las maratones eran donde tú estudiabas casi toda la madrugada en Pamer, o todas las noches, hasta tarde, ¿no? Llegó un momento en que un profesor no llegó tal noche y me acuerdo de que salimos con nuestros amigos. Dijimos, bueno, el profesor no llegó, hasta nos dijeron a nosotros, quédense los que se quieran quedarse. Aquí en el aula, ¿no? Los que ya viven cerca se pueden ir. Entonces nosotros decidimos irnos, ¿no? Y comenzamos a caminar por la avenida. En el proceso que vamos caminando, en ese tiempo teníamos los Blackberry y comenzamos a hacer bulla, ¿no? Era una avenida de noche, no tan transitada. Y en ese momento, cuando yo estoy recibiendo un mensaje, yo escribo, mis amigos están haciendo bastante bulla. Me acuerdo exactamente que había una señora del costado que estaba como que caminando un poco más rápido y era como, es decir, una señora que tapada, con una limeñita que estaba tapada así. Entonces, cuando yo estaba respondiendo el mensaje, nos dijo, niños malcriados, no estén gritando aquí en la calle. Entonces, yo por la vergüenza en ese momento me arrimé como que no quiero mirarla, ¿no? Y mis amigos la quedaron mirando. Entonces, la señora comenzaba a retroceder y nosotros cruzamos la avenida Petituar y en esa pared ella también cruzó. Y cuando ellos dijeron, bueno, no, esa señora, ¿por qué tanto fastidia? Y quiere alzar la mano, la señora se mete a la pared. Es decir, volteamos y la señora camina y se mete a la pared, y era una pared blanca. Entonces en ese momento nos quedamos, oye, ¿qué pasó, no? Y comenzamos a correr, ¿no? Entonces luego al transcurso de los días nos dimos cuenta de que en esa avenida siempre hay esos tipos de actividades, ¿no? Actividades paranormales que nos cuentan también algunos compañeros. Esto pasó en el año 2007 en el Real Felipe. Yo hacía mis prácticas como guía de turismo. Siempre había escuchado que aquí ocurrían cosas fuertes. Había conversado con los soldados, con el personal administrativo que ahí trabajaba y pues al que menos le había ocurrido algo. Yo normal, tranquila, no tenía ningún problema, no le tengo temor a estas cosas, más bien me gustan. Pasa este día que yo llego temprano y cuando yo llegaba temprano pues yo me iba a los torreones a prender las luces para que cuando la gente ingrese pueda ver todo prendido, todo bonito, ¿no? Entonces me voy al Torreón del Rey, no pasó nada, me voy al Torreón de la Reina
y abro la reja, levanto la llave y percibo un olor fétido, un olor a excremento. Terrible, era terrible, todo el ambiente apestaba. Y lo primero es la lógica, ¿no? Yo digo, bueno, un soldadito que estaba de noche, le ganó el baño y de repente ha hecho por acá. Voy a ver de dónde proviene. Avanzo. En el Torreón de la Reina hay un pozo subterráneo. Entonces yo me doy cuenta de que el olor provenía del pozo. Empiezo a bajar, pero el olor era cada vez peor y algo me dijo, ya no bajes, regresa, que se encargue otro. He regresado rapidísimo, he hablado con el comandante y le dije, pasó esto. El comandante de inmediato manda a un soldado para limpiar. Voy con el soldado, él lleva la cubeta, el trapeador, el desinfectante, y me dice, no, nada está oliendo, no hay nada. Y yo le digo, ¿pero has bajado? Sí, no huele, no hay nada. No me creía. Entonces yo he entrado y de verdad, ni siquiera rastros como que si alguien hubiera limpiado, nada, era increíble. He bajado, en la parte de abajo, en ese entonces había una cafetería, no sé si continuará, y le pregunto a los chicos que trabajaban allí si alguien había entrado como para limpiar, ¿no? Y ellos me dicen, no, nadie. Y tampoco podían haber sido ellos porque ellos tienen su propio baño, entonces no tenía sentido. Ya después, conversando con las otras personas, pues me dijeron que cuando uno huele a estiércol, pues es porque el demonio o un diablo, no sé, está por allí. Y de repente, si yo hubiera bajado hasta el pozo, podría haber visto algo y bueno, me libré de eso. Y ahora, ¿el olor se percibía desde lejos? Desde la entrada, desde donde estaba la llave de luz, desde ahí se percibía. Y a medida que yo iba avanzando, iba empeorando, ¿no? Y como uno va oliendo, va viendo de dónde proviene. Y yo me percaté pues que venía Claro, del por lo pozo que de luz. por cómo lo cuentas, o sea, entiendo que es un olor sumamente fuerte. Sí, era muy fuerte. ¿Y Era cuánto muy- tiempo después pasó hasta que tú volvieras con el soldado? Ni 10 minutos. Claro, ni para que se Fue disipe muy tan rápido, exacto. Y tú notaste el cambio apenas entraste. Claro, no olía nada. Era como si no hubiera pasado nada. Bueno, esto me pasó en la casa de mis abuelos en Trujillo en el año 2019. Durante este año estaba con una chica que ella me decía de que veía fantasmas y veía espíritus. A mí esto me interesaba mucho porque desde muy chiquito siempre he estado muy interesado en todo lo paranormal, mas nunca había visto nada y creo que todas mis experiencias se habían reducido a la casa de mis abuelos. Pasó el tiempo y nosotros comenzamos a pasar mucho tiempo en esa casa y un día estábamos preparando comida para cenar y a mí me dan ganas de ir al baño, le digo que me espere y en lo que yo salgo al baño ella también sale a mi atrás pero se queda en la sala. Yo entro al baño, miro mi celular y ella me dice, oye, ¿te puedes apurar? Y yo pensé que ella quería entrar al baño, ¿no? Entonces le digo como que, ¿qué pasó? O sea, ya salgo, recién acabo de ingresar, ¿qué pasa? ¿No? Y me dijo, no, nada, solamente te extraño, me dijo. Y yo dije, qué raro, ¿no? O sea, acabo de ingresar, estaba todo bien. Entonces en eso salgo y la encuentro a ella en la cocina, pero como así asustada. Como un poco nerviosa quizá también. Le pregunté qué se le pasaba y no quería hablar. No quería hablar, pero no era como de estar molesta, sino de tener algún tipo de problema, así de la nada. Entonces pasó el rato, se calmó y me comentó de que en el instante que ella salió conmigo atrás, ella se quedó parada en la sala, no porque ella quería quedarse en la sala, sino porque dice que al instante que ella sale en la sala y me logra ver a mí entrando al pasillo, ve atrás un hombre alto, vestido de traje, caminando conmigo a mi atrás, y en el pasillo, a lo que yo ingreso al baño, desapareció totalmente. Yo le comenté y le dije que a la persona que había escrito era exactamente la figura de mi bisabuelo. O sea, ella nunca había visto una foto, nada. No hay muchas fotos realmente en mi casa de mi familia. Tiempo después, durante ese mismo año, estábamos viendo una película en la sala. Estábamos súper bien, no habíamos tenido ningún problema, ninguna discusión, nada como para que haya algo que pueda detonar algún problema o algún, no sé, un ataque de nervios, algo así. Pero de un momento a otro ella se puso a llorar muy desconsoladamente, así como si hubiera muerto alguien muy cercano a ti, pero muy, muy, muy fuerte. Entonces yo me asusté porque, o sea, me ponía a pensar en qué pasaba, ¿no? Que por qué de un momento a otro se había puesto así, no teníamos ningún problema, como comento. Entonces nuevamente ella entró en negación y me dijo que nada, que no quería hablar de eso. Para esto, ya con lo de mi abuelo y otras cosas que nos habían sucedido, yo sabía que ella tenía esta habilidad para ver fantasmas, ¿no?
Entonces de un momento a otro ella se calmó un poco, porque todavía estaba agitada por toda esta situación. En la casa de mis abuelos solamente vivía, bueno, en ese pasadizo estaba mi abuela en su cuarto y mi tía en su cuarto durmiendo, que también está en el pasadizo. Cabe destacar que ninguno de mi familia es muy blanco, pero ella de la nada me dijo de que ella estaba viendo la película tranquila y que de un momento a otro ella voltea a mirar a esta parte del pasadizo y ve que sale un brazo que se extiende, un brazo blanco, y al extenderse ella lo logra ver, pero al ella ver el brazo, dice que el brazo gira como si lo estuviera mirando la mano y le hace así, como diciéndole que se acerque. Dice que eso para ella fue la que la hizo detonar totalmente en esto que dice que nunca le había pasado, porque si bien me había contado que anteriormente había visto fantasmas en su casa o incluso habíamos pasado cosas paranormales juntos, nunca un espíritu había interactuado con ella de esa manera, ¿no? Como hacerle ver de que él también lo podía ver o ella también la podía ver a ella, y eso fue lo que hizo que ella estalle. Y esta fue mi historia. Esto me pasó en Villa María en el año 1988. Yo era en aquella época una estudiante universitaria que cursaba el segundo año. Entonces, en una de las clases, el profesor de ciencias nos envió a hacer una tarea, una actividad de elaborar un esqueleto humano con huesos reales. Y nos dio un dato de que teníamos que llegar a un lugar en Huacho que se llamaba el Cerro Colorado, ¿no? Entonces coordinamos entre compañeros y contratamos un auto para que nos lleve. La idea era que el profesor también vaya, pero cuando llegamos al lugar el profesor no fue. Así es que aparecimos varios compañeros ahí y yo, muy juguetona en aquel tiempo, fui con un amigo que no era de la universidad, me acompañó, me puse a correr. ¿Quién llega primero a Cerro Colorado? Y llegó yo, toda emocionada, me saqué la casaca, era una altura, el cerro era la arena media guinda. Y cuando llegamos, los chicos me acompañaron y vimos que era como una pampa vacía. El profesor nos había dicho que íbamos a encontrar restos para que recolectemos y formemos el esqueleto. Al encontrar vacío, yo dije, no hay nada acá, nos ha mentido. De repente avanzamos, encontré un cráneo blanco, color tiza. Me aseguré, según yo, y dije, agarré mi lapicero que había llevado y le puse atrás, este cráneo es de Flor. Entonces seguimos buscando y no había nada. Habíamos llevado palas, picos, habíamos llevado bolsos para traer, ¿no?, lo que se nos había pedido. Y cuando seguimos buscando, pasaba la hora y ya nos estábamos desanimando. En eso todos comenzamos a buscar distintos lugares y a picar. El tema fue que yo no toqué tanto, el que fue mi amigo, mi ayudante, se puede decir, ¿no? Empezamos a excavar y cuando excavaba, pues mi amigo empezó a sacar y encontramos algo envuelto en una manta. Al destapar, había una persona que estaba con su hijita envuelto, sus huesitos y todo completito. De repente la inmadurez de aquella época, cuando yo era más muchacha, dije, encontré todo. Y mis amigas decían, uy, Flor, regálame un huesito, tú también regálame otro. Pero dije, no, esto es mío, y me lo llevé. Todos encontraron de repente una que otra cosa. Tenía que ser huesos amarillos, nos había dicho el profesor, no podían ser blancos. Entonces, al embolsar todo, cada uno llevó su paquete, mi amigo lo cargó, atravesamos Huacho, todo el serpentín de Pasamayo, pero cuando ya atravieso para llegar acá a Lima, siento que yo no pisaba el suelo, siento que estaba volando. Yo trataba de sentir el suelo y no llegaba. Llegué a mi casa ya media extraña, le dije a mi mamá, mamá, creo que me ha dado tos, porque llegué media afónica, y mi mamá me atendió. Primer día, segundo día era así, y el tercer día estaba peor. Yo me sentía en otro mundo, sentía que flotaba y mi cabeza sentí que me pesaba terriblemente. Lo primero que dije dentro de mi malestar es, voy a ir a la universidad a pedir permiso porque no voy a asistir. Entonces mi mamá, al verme tan mal, perdí hasta el apetito, me empezó a llevar un médico tras otro médico, me daban una cosa, otra cosa, y no mejoraba, seguía sintiéndome mal y estaba como que bajando de peso cada vez más y más. Entonces llegué a emergencias, mi hermano me llevó, me ayudó, me asistían de una u otra forma, pero no pasó. Hasta que escuché dentro de lo que estoy mal que una enfermera le dice a mi mamá, esto no es para médico, lleve al otro lado. Entonces agarran
y mi mamá busca una persona pues como un curandero o un curioso, y me trae para rezar. Y me dicen, sí señora, hay que rezarle, pero conmigo solita se quedó, empezó a hablarme de que tengo que decirle la verdad, cosas que me preguntaba muy en secreto, quería averiguar cosas de mí que yo no tenía fe y no creía y no tenía por qué contar nada. Así es que lo descartaba y mi mamá decía, pero hay que esperar a que ella se tranquilice y cuente, ¿no? Pero mientras eso, ¿qué sucedía en mi casa? En mi casa pasaba que la bolsa de huesos estaba allí. Mi hermano, al verme mal, le había puesto ladrillos. Porque en un instante, el primer momento, yo había tratado de pelar los huesos con un cuchillo, porque así nos dijo el profesor, teníamos que hervirlos, teníamos que barnizarlos, todo ese proceso que no lo llegué a concluir, y lo taparon ahí con ladrillos. Me empecé a poner mal, mi papá, que dormía a un costado, decía que en la noche escuchaba pasos y que le tocaban la puerta, y yo dormía como una bebé. Busqué a mi mamá, ya siendo una señorita de 19 años, quería dormir con mi mamá, quería abrazarla, me sentía una niña. Mamá, no me dejes, ahí la tenía. Pero era que todos dormían y yo escuchaba en las noches que me venían a tocar la puerta, y yo me levantaba y escuchaba como alguien jugaba con una niña, con la pelota, sonaba todo y jajaja, se reían. Entonces yo salía a escuchar y nuevamente me metía a mi cuarto. Siempre sucedía eso, unas semanas tras otras semanas, pero yo también iba avanzando sintiéndome mal. Y de repente pues mi hermano dice, esto le está molestando a mi hermana, y le puso más ladrillos ahí. La cosa es que también, de curioso, mi hermano un día había sacado el cráneo, había sacado a enseñar a sus amigos en el barrio. Mira, mi hermana ha traído esto, mostrándole de repente para que los niños o los demás miren, y se había caído una parte de su dentadura, del cráneo. Y él con miedo dice, mi hermana se va a molestar, y le coloca la dentadura y lo guarda. Pasan los días y me empieza a doler, pero terriblemente, la muela, esta parte de lo que yo la tenía completita y sana en aquel tiempo. Me llevan al dentista, me buscan y no había nada, pero no tiene nada. Yo le agarro al médico, pero cálmeme el dolor, yo no aguanto, no soporto, pero no tiene nada. A ver, le voy a dar un calmante, me daban una tras otra, no me pasaba el dolor. Me mandaron a sacar placa, no había nada. Entonces mi hermano le cuenta a mi mamá, ¿no será porque mamá yo le he puesto la dentadura al cráneo porque tenía miedo que mi hermana se moleste, porque lo agarré para mostrar a mis amigos y lo revisan y le había puesto la dentadura que había caído al revés? Sacaban la conclusión que había sido por eso. Porque yo vine a mi casa, lloraba, me ponían hielo, me decían todo, era terrible. Viví en una época, este malestar, en la época que paraban habiendo apagones, y yo tendida en una cama, era peor, me estaba poniendo cada vez más mal. Entonces mis compañeros de la universidad se enteraron que yo estaba muy mal. Habían hecho una colecta y vinieron a traer en un sobre, que éramos como 50 o 60 personas, vinieron y me dijeron que salga Flor para recibir. Y yo ya no podía caminar, cada vez estaba más delgadita, me acuerdo que estaba con un pijama para recibir a mis compañeros. Me puse en la sala y todos con sus velas, eso fue para mí algo que me impactó, con sus velas me visitaron y me entregaron la colecta para ver que también me ayuden y mejore, ¿no? Mi mamá regresa con este señor curandero para que pueda ayudarme. El señor le dice, póngale debajo de su cabeza una fruta, póngale la vela verde, la vela roja, todo lo que el señor sabía. Mi mamá me hacía dormir con cuadros de las imágenes de los santos, ¿no? Me rezaban, pero yo tampoco ya no podía comer porque no me dejaba. En mis sueños, o no sé cómo sería, pero siempre se me aparecía a la hora que yo dormía una mujer y una niña de blanco, pero no veía el rostro sino de espalda, que estaban de la mano, y sí sentían, a pesar que veía mis sueños, sentí que me llamaban Flor, ven, me llamaban y me llamaban. Entonces mi mamá, con eso, preocupada porque mi papá no estaba en casa, ve la forma de que regresen los huesos a Huacho, pero dice, ahora, ¿cómo lo regresamos? No conocemos a tus compañeros, ¿cómo hacemos? Entonces yo le dije, yo fui con un amigo que nadie lo conocía y le tuve que decir, esta persona
es el único que me ha acompañado y eres el que ha cargado la bolsa de huesos hasta aquí. Entonces lo traen. Así a mi hermano mayor le envió mi mamá con sus creencias, creo yo, que se ponga ajos, que lleven coca, que fumen en el momento que iban a encontrar el lugar que fue profanado, se puede decir, ¿no? Entonces llegaron a buscar el lugar, pero en el momento que estaban viajando yo estaba en una clínica, ahí sí estaba mi papá, me acuerdo que me cargó en la espalda porque yo ya no podía ni caminar. Entonces, cuando estoy en la clínica, de un momento a otro siento que mi cabeza la estaban arrancando, que la estaban llevando. Y de lo mal que estaba, saqué una fuerza y me pongo a gritar en la clínica, se llevan mi cabeza, no, por favor, no, por favor. Y me atienden y nuevamente me ponen pues una inyección, creo, para calmarme. Y escucho la voz ahí, a pesar que estoy mal, escucho que la voz de mi mamá le dice a mi papá, ¿y cómo sabe? ¿Cómo se da cuenta? ¿Cómo sabe que está viajando a su sitio? Era porque ellos habían dicho a mi hermano a que lo lleven a su lugar y estaba ya viajando los cuerpos, los restos, y yo lo sentí. Sentí pero en mi cuerpo, sentí que estaba viajando. Bueno, pasó ese tiempo y bueno, pues no. Llegaron allá, me dicen que ellos escarbaron, que regresaron y lo taparon. Y regresaron a la casa. Mientras eso, empezaron a traer a un curandero para que me rece nuevamente. Y cuando rezaba, salía, me fumaba 3 cigarros, salían unos humos en forma de letras, no sé él cómo haría. Y me averiguaba y me decía, tú no me estás diciendo la verdad. Y yo de terca, dentro de mi enfermedad, decía, no, pero sí estoy diciendo la verdad. No, a la próxima vengo y me tienes que decir la verdad de las cosas que yo te pregunto. En una ocasión estaba yo por dormir, eran las 2 de la mañana por lo menos, y sentí que me incendiaba, pero me quemaba, todo ardía, mamá, me quemo, mamá. Y empecé y me saqué la ropa, no me importó delante de quien sea, me saqué todo, sentí que me quemaba. Y entonces mi mamá me arropó y todo, hija, ¿estás bien? Pasaron unos días que iba a venir el señor curandero y me pregunta, ¿qué sentiste tal día a tal hora? Yo haciendo memoria le digo, sentí que me estaba quemando, que me ardía, señor, todo me quemaba. Y me dice, me llevé tu foto, toma. Mi foto la olía a vela. La había llevado, habían hecho una mesada entre curanderos y habían pedido por mí, para que yo mejore. Habían hablado con las almas, con los espíritus, que ellos lo saben hacer, para que intercedan y yo mejore. Entonces me dice, ahora el próximo paso va a ser que te voy a pasar el cuy. Pero yo era una señorita, pues yo todavía, pues, Dios mío, era algo vergonzoso, ¿no? Pero decía, no tengas miedo, Flor, que yo vengo con buena voluntad para curarte. Mi mamá consiguió el cuy negro, y el día en que me tuvo que pasar, yo lo único que fue cerrar mis ojos porque me pasó rezando todo, y abrió el cuy y encontró que tenía malas piernas aquí en mis rodillas porque había pisado algo que no era bueno y también era algo para mi papá. Y encima lo que yo había traído, la profanación, todo se me venía encima y me estaba consumiendo porque mi piel cada vez estaba pegando, lo sentía más flaquito. No pasaba la comida cuando estaba en cama y mi hermana, al verme mal, había hablado hasta con el cura para que me dé los santos óleos porque yo ya estaba prácticamente viéndome en otra situación, estaba muy mal. Pasó la fecha, llegó una fecha indicada, vino y me dijo, señor, ya te vas a parar un 15 de septiembre, octubre creo, te vas a parar y vas a llevar tu vida normal. Solamente me lo dijo. Y llegó la fecha y me pude parar y continuar con mi vida normal. Pero recuerdo que desde esa etapa ya no fue igual porque tuve que regresar a la universidad. Regresé solamente para los exámenes y no había podido tener que estudiar. Mis compañeras tenían todo su esqueleto o el cráneo de lo que ellos habrían recogido, lo habían pintado. No me quedó otra cosa que estudiar de los libros y ellos me regalaron a mí 2 huesitos que son de allá, que los he traído para mostrar ahora y siempre me acompañan, que duerme en mi cabecera, que es parte de mi vida, ¿no? Pero también entender de que hay que ser más respetuoso con los lugares, hay que averiguar dónde uno va a pisar, porque uno de repente, por ser joven, por la emoción, uno se deja llevar. Y esa es mi historia,
es lo que me pasó. Y les muestro aquí, este es un húmero que lo tengo hace 36 años y esta es una mandíbula. Mi madre y mi abuela tienen un don y aparentemente yo también heredé ese don. En el año 2016 mi abuelo estaba gravemente enfermo. Un día me quedé dormida y al dormirme soñé que mi tío visitaba la casa de la infancia, una casa que está ubicada en la ciudad de Chepén. Él tocaba la puerta, yo abría la puerta y de pronto él me decía: tu papá Maxi ha muerto. Mi abuelo se llamaba Maximiliano. Cuando desperté, me desperté desconcertada y en la tarde de aquel día, a las 6 de la tarde, mi abuelo falleció. Pero esto no sería la primera vez. Años más tarde, volví a tener otro sueño. En este sueño aparecía de manera extraña, porque yo casi no me relaciono con esta persona, la esposa de mi mejor amigo. Ella aparecía en una habitación totalmente negra, vestida de negro y sonriente. Entonces yo me levanté porque fue un sueño muy corto y pensé: ¿por qué estoy soñando con esta persona? No entiendo. Y se lo conté entre bromas a través del chat y le dije: bueno, anoche tenía un sueño, soñado con su esposa. Y él me dijo: ¿cómo le soñaste? Y le dije: bueno, estaba de negro y estaba en una habitación. Y me dijo: wow, qué raro, porque tengo un pariente de ella que está internado en el hospital. A los 2 días, él me vuelve a escribir y me dice: shit, Lorena, acabo de ver a mi esposa. En efecto, estaba vestida de negro, estaba tranquila, estaba calmada y su pariente ya murió. Me parece que sí, en efecto tienes un don.